Saludos fraternos a todos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo siempre desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador, en Centroamérica. Y este es su canal cristiano La Palabra. Estamos en la parte de verdades bíblicas. El tema: acusadores y autores intelectuales de la muerte de Jesús, parte 2. El miércoles anterior habíamos demostrado cómo el evangelista Mateo relata de quiénes fueron esta casta de opositores a la doctrina de Jesús. Ahora veremos qué nos dice los evangelistas Marcos, Lucas y Juan en algunos pasajes paralelos referente a estos personajes especialmente. Estos personajes son los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas, los fariseos y otros más que a continuación veremos. Bien, si ustedes se recuerdan, en el miércoles 17, miércoles pasado, veíamos que en Mateo 21-23 nos decía el texto así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Así lo narra Mateo. Como hemos dicho, hoy veremos cómo lo narra Marcos, o cómo lo narra Lucas, o cómo lo narra Juan. Vamos a ver a Marcos, cómo narra este texto. Dice así, sería el equivalente o el paralelo, Marcos 11:27. Los líderes religiosos preguntaron a Jesús quién le dio la autoridad para echar a los mercaderes y cambistas. Esta pregunta, sin embargo, escondía una trampa. O sea, si Jesús decía que la autoridad la recibió de Dios, lo acusarían de blasfemia. Si decía que lo hizo con su propia autoridad, lo desacreditarían y lo echarían por fanático. Para descubrir sus verdaderos propósitos, Jesús atacó la pregunta con otra pregunta acerca de Juan el Bautista. El silencio de los fariseos aprobó que no les interesaba en lo más mínimo la verdad. Lo que quería simplemente eran librar de Jesús porque les socavaba su autoridad. Ya recuérdense que Jesús muchas veces les había dicho: ay de vosotros, hipócritas y fariseos, ay de vosotros, ustedes, les decía, escribas, ay de vosotros, sacerdotes, ay de vosotros, los ancianos. A todos ellos Jesús les dijo claramente la verdad de Dios. Y eso, ante toda la gente que le oía a Jesús reclamarles, delante de ellos le decían de que caramba, no ha habido otro hombre como nunca se había levantado alguien que les podía decir a esto a los escribas y a los fariseos. Así decían ellos. Bien, entonces vamos a hacer el paralelo de Mateo 26:3. El paralelo de Mateo 26:3 sería así: Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. El paralelo está en Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, ahí está, concilio, el Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Decían ellos:
Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, o sea, de ese grupo, ese grupúsculo, y yo le llamo esa casta terrible, religiosa, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. O sea, ustedes no saben cómo solucionar estos problemas. El más viejo, el más astuto, el que por estos lados le decimos el más zorro. Juan 11:50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ustedes no se han puesto a pensar que es mejor que muera un hombre y no toda la nación. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Mire qué hermoso, porque él, con esa actitud, ese hombre, había de morir por la nación. Juan 11:52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. A pesar de encontrarse frente a frente con el poder de la deidad de Jesús, o sea, todos estos, fariseos, los ancianos, los sacerdotes, hasta este mismo Caifás, los escribas, la guardia del templo, todos esos, dice, a pesar de encontrarse frente a frente con Jesús, frente a él, algunos no quisieron creer de lo que él hacía y lo que decía, aunque lo estaban viendo. Dice, estos testigos, o sea, estos que estuvieron ahí, pues, no rechazaron a Jesús, sino que también tramaron su muerte. Religiosos, hermano. Unos tratando de destruir la autoridad del Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne. En fin, estaban tan endurecidos de su corazón, desde luego, que preferían rechazar al Hijo de Dios antes que reconocer que estaban equivocados. Aquí sería un tema muy especial, mis queridos hermanos y amigos, cuando tengamos que reconocer algunas verdades bíblicas. Debo de confesarles y de comentarles a ustedes, permítanme que aquí está haciendo un calor tremendo, debo de confesarles de que yo he sabido que algunas veces algunos líderes de algunas congregaciones evangélicas a veces han prohibido a alguno de ellos que oiga y vea estos programas, porque están estos programas como que les son para ellos un tanto incómodos, y la parte incómodos es porque algunas de las doctrinas que enseñan, y yo debo decirlo, le enseñan pues muy amorosamente, así lo voy a decir. Esas doctrinas, cuando se confrontan con la Biblia, como que no están de acuerdo, y entonces algunos predican y enseñan doctrinas que les han enseñado en sus congregaciones, sus ancianitos y todo eso, pero no predican lo que dice la Biblia. Entonces ahí está el problema. Y entonces lo que hacen ellos es que prohibirle a los suyos que no vean estos programas, o que no tengan preguntas para encontrar respuestas bíblicas. Qué pena. Así estaban estos religiosos de la época. Como no podían rebatirle todo lo que les decía Jesús, se los decía en verdad, y Jesús les dijo hipócritas, doble cara, farsantes. Las autoridades judías, aquí básicamente se ve que el suceso que sucedió en Betania los obligó a intervenir. Era imposible seguir dejando actuar a Jesús, porque todo el pueblo acabaría por seguirle. Así es que se reunió el Sanedrín para resolver aquella situación
¿De cuál era? De que este Jesús nos está haciendo estorbo, está botando las doctrinas y los mandamientos que nosotros enseñamos. Ya nos dijo delante de todo el pueblo que nosotros somos unos hipócritas y estos somos mentirosos, y como estos son no pudieron responderle, entonces ya la gente ya está creyendo más en él. En el Sanedrín, hermano, estaban o participaban, eran parte tanto los fariseos como los saduceos. En el Sanedrín era el grupo de 70 ancianos del pueblo, así se le llamaba, que ahí eran los que regían y daban las instrucciones como que fueran de Dios, y por medio de ellos se las daban al pueblo. Por eso Jesús les dijo: hay de vosotros hipócritas y fariseos, les digo, que les estáis enseñando a esta gente mandamientos de hombres, lo que ustedes creen y dicen y piensan, y con esto, dice, estáis invalidando los mandamientos de Dios. Mire a esos hombres calladitos la boca, y desde luego deben estar bien enfurecidos. Y dice pues que en este grupo del Sanedrín, aquí el Sanedrín es donde ya estaban ellos planificando: hoy sí vamos a matarle a este. ¿Cómo le hacemos? Tú, ¿cómo? A ver, ¿qué opina usted, señor fariseo? ¿Qué opina usted, señor saduceo? ¿Qué opina usted, señor escriba? Y el sumo sacerdote, él era el presidente del Sanedrín, era el principal. Entonces, los fariseos no eran un partido político, fíjese bien, ya va a ver una cosa, cómo estaban metidos dentro del Sanedrín, dentro de la parte espiritual o religiosa del judaísmo, estaban metidos muchas corrientes. Entonces, los fariseos no eran un partido político. Su único interés era vivir de acuerdo con la ley en todos sus detalles. Y no les importaba quién gobernara. Si gobernaba Caifás, si gobernaba estos con la condescendencia de los romanos, no, eso no les importaba. A ellos lo que les importaba era lo que nosotros decimos hoy: guardar la ley, un legalismo religioso. Entonces, y no les importaba quiénes gobernaban, con tal de que les permitiera seguir su obediencia meticulosa a la ley. Entonces los fariseos, ellos estaban participando ahí, pero ellos lo que querían es que les respetaran sus asuntos religiosos, y estos eran conforme a la ley. Por otra parte, estaban también ahí mismo en el Sanedrín los saduceos. Estos sí, estos eran intensamente políticos. Mire qué terrible. Era el partido aristocrático y rico, y era el partido colaboracionista, o sea que colaboraba con todos, con tal que se les permitiera retener sus riquezas, sus comodidades y su posición de autoridad en el Sanedrín. Estaban dispuestos a colaborar con Roma. Qué simpático esta información, qué simpática. Me recuerda algún país en este momento. Continúo. Todos los principales sacerdotes eran saduceos. Oiga usted, cuando usted oiga principales sacerdotes, hermanos, en la Biblia, especialmente aquí en el Nuevo Testamento, es que habían muchos sacerdotes. Habían sacerdotes del incienso, habían sacerdotes del sacrificio, habían sacerdotes de las ofrendas, de los diezmos, sacerdotes, vamos a decir algo, administrativos, sacerdotes de
de revisar cómo estaban los animalitos para los holocaustos, sacerdotes que tenían el cuidado solo, se imagina, por las flores y por esto y lo otro, todo eso. Había una casta también de sacerdotes. Eran 24 órdenes sacerdotales. Tema para otra ocasión si usted quiere. Todos los principales sacerdotes eran saduceos. Y está claro que eran ellos los que dominaban en el Sanedrín. O sea que en esa congreso, pues en esa asamblea o en esa corte religioso civil, eran ellos los que mandaban. Es decir, que fueron los saduceos los que dieron mayor opinión para que mataran y agarraran preso a Jesús. Entonces, el sumo sacerdote Caifás, o sea, en el tiempo de que agarraron preso a Jesús, era el sumo sacerdote Caifás. Él era el presidente del Sanedrín, de todo ese grupo, como repito, esa casta. Y dijo aquellas palabras de doble filo. Dijo: si tuvierais 2 dedos de frente, estoy yo parafraseando para que le entendamos lo que dijo él. ¿Y sabe a dónde lo dijo? Lo dijo en Juan 11:49 y 11:50, que es lo que estamos analizando. Dijo: si tuvieras 2 dedos de frente, les dijo, llegarías a la conclusión de que es mucho mejor que muera un hombre por la nación antes que toda la nación perezca. Así dijo. Los judíos creían que cuando el sumo sacerdote buscaba el consejo de Dios para la nación, Dios hablaba por medio de él. ¡Guácala! Qué interesante, ¿verdad? Dios hablaba por medio de él. Entonces, eso es lo que ellos creían, que Dios hablaba por medio de él. Voy a hacer un pequeño movimiento, mis queridos amigos y hermanos, para ayudarme con la luz en la cara, porque estaba un poco oscurecida. En fin. Y dice pues, esto que creían que el sumo sacerdote, cuando buscaba el consejo de Dios, Dios hablaba por medio de él. O sea, cuando él hablaba era como que estaba hablando Dios, fíjese, como que se parece a una religión, ¿verdad? Entonces, todo esto se basaba en aquel acontecimiento que sucedieron en Números, capítulo 26, del 18 al 21, en donde el sumo sacerdote Eleazar, dijo Dios, y se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Así dijo Dios, pero fue en aquellas ocasiones. Por eso hay veces que si nos tomamos cuidado, hermanos, en leer Hechos. Hechos es el relato, Hechos es un libro, y es el relato histórico del nacimiento y crecimiento de la iglesia. Y si ustedes ven en Hechos, hay algunos sucesos que sucedieron una vez o 2 veces y ya no sucedieron más. Por lo tanto, todo lo que sucedió en Hechos no es doctrina específica y continua, sino que fueron acontecimientos que sucedieron, repito, algunos una vez y otra vez en el crecimiento de la iglesia. Continúo. El sumo sacerdote, creían ellos, había de ser el canal de la palabra de Dios al líder o a la nación. Eso era Caifás en ese tiempo. O sea que si Caifás decía que así era, lo tomaban como que de Dios venía. Lo que Caifás quería decir cuando dijo que era necesario que un hombre muriera, que era mejor que muriera Jesús de que hubiera problema con los romanos. Era verdad. O sea que sin saber él estaba hablando una profecía.
Era verdad que Jesús había de morir para salvar la nación, pero no en el sentido que decía Caifás. Era verdad que de una manera mucho más maravillosa iba él a morir por su pueblo y por nosotros. Dios puede hablar por los medios menos inimaginables. Algunas veces puede mandar su mensaje por medio de alguien que ni siquiera sabe lo que está diciendo. Fíjense. Qué tremendo. Puede usar hasta las palabras de un hombre malo. Jesús había de morir por la nación de Israel y también por todo el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo. La iglesia primitiva hizo un uso muy hermoso de estas palabras y lo hacemos hasta el día de hoy. Jesús murió por nosotros. Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando en el río Jordán, vio venir a Jesús, allá venía él caminando y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí estábamos nosotros y estamos incluidos. Vamos a buscar a Mateo 26:47. En Mateo 26:47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos y del pueblo. Bien, el paralelo es Juan 18:3, que dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados, oiga usted lo que va a descubrir aquí, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. O sea que cada uno de estos tenían su guardia privada, su seguridad privada, le dicen hoy. Fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Semejante cobarde. Este suceso, pues déjenme ver, este suceso fue que llegaron estos hasta allá, hasta el templo, perdón, cuando agarraron a Jesús, discúlpenme, y llegó pues este Judas, y llegó, estoy viéndolo acá, fíjese, llegó Judas con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue ahí con linternas y antorchas. Solo yo les pido por favor que me dejen ver algo. Estoy buscando un dato acá que espero encontrarlo. Sí, aquí está. Voy a buscarlo para ustedes. Juan 18:3, para que tengamos mayor conocimiento de lo que estamos. Ya terminamos, mis queridos hermanos, ya pronto. Juan 18:3, porque es también importante. Cuando Judas llegó y le dio el beso tremendo al Señor, y fue cuando el Señor le dijo: ¿a qué vienes, amigo? Juan 18, del versículo 1 en adelante. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Cuidado, mire, porque muchas veces Jesús sí se había reunido allí con sus discípulos. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados romanos, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y policía de los principales sacerdotes y policías de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Miren, la expresión, el dato, la información, esto es bien increíble, hermano, maravillosamente increíble. Cuando dice que llegó Judas con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos,
Es una compañía de soldados, se trata de una compañía, una cantidad completa de una fuerza de 1000 hombres, fíjese, según la forma como los romanos mencionaban a sus unidades. Yo no sé aquí en el ejército de El Salvador cómo las miden, no sé si es cuadra o compañía, ¿sí? Que creo que son 500 hombres, no lo sé. Pero en fin, aquí dice, estoy leyendo un comentario y dice, habían 240 hombres también ahí apoyando y unos 770 soldados. No puede ser que tanto. No obstante, por regla general, dice, una cohorte, o sea, una compañía, estaba conformada por 600 hombres y en ocasiones hasta por 200. Las tropas romanas de apoyo que estuvieron ahí, pues fueron enviados por Roma. El segundo grupo, dice, que eran los alguaciles de la policía del templo, que fueron los responsables principales del arresto de Jesús también. Y también no se olviden que también venían los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Venían pues preparados para enfrentar cualquier resistencia por parte de Jesús o sus seguidores. Cobardes, siguen siendo cobardes. Miren, todo cobarde se escuda en muchos, nunca en uno, no salen uno, siempre muchos. Y estos fueron pues los que llegaron y capturaron a Jesús, y lo capturaron, y de ahí los siguientes acontecimientos que será tema para la próxima semana, el próximo miércoles también. Quiero hacer un saludo muy, pero muy especial a la Iglesia Bíblica Bautista El Buen Pastor en los Planes de Renderos, aquí en El Salvador, que en un par de días ellos cambian de lugar y estarán pendientes de adquirir o buscar un lugar donde volver a reunirse. Saludos entonces a Iglesia Bíblica Bautista El Buen Pastor en los Planes de Renderos. Los amo mucho, los quiero mucho. Mi corazón está partido al saber de que por motivos de cambio de domicilio dejarán de funcionar como iglesia en estos próximos días. Bendiciones para todos desde el canal cristiano La Palabra. Hoy usted estuvo en sintonía del canal cristiano La Palabra.